Bienvenidos a este tutorial de ANOVA Factorial de la materia Análisis de Reflexión y DOE. Mi nombre es Pablo Sánchez Romero, alumno de la Universidad CESBA con matrícula 2425190, cursando actualmente el cuarto semestre de Ingeniería Industrial. En este video aprenderemos a realizar una ANOVA Factorial. Es una herramienta de estadística que analiza los factores e influyen en una variable de respuesta. En este ejercicio estaremos analizando si la salida máxima de voltaje de un tipo particular de batería se piensa que puede ser influenciado por el material usado en los platos y por la temperatura en la localización en la cual la batería es colocada. Se hacen 4 réplicas en el experimento, en un experimento factorial, para 3 tipos de temperatura y 3 tipos de materiales. Como podemos observar, aquí están los resultados de dicho experimento. Como primer paso realizaremos el llenado de nuestra tabla. Aceleraré un poco el video para no hacerlo muy largo. Si necesitas ayuda para hacer el llenado, puedes poner pausa al video para tener una mejor referencia. Una vez que hayamos terminado de llenar nuestra tabla, veremos cómo funciona. Te recuerdo que este documento de Excel está aquí abajito en la información del video para que vayas y lo descargues. En este primer apartado se muestra la suma de nuestra primera columna y así sucesivamente con las otras dos. En la fila del promedio pasa lo mismo, saca el promedio de la primera columna y se hace lo mismo con las otras dos. Ahora nos pasamos en la siguiente tabla donde indicaremos el nivel del factor A y B. También indicaremos el número de réplicas de nuestro ejercicio. El nivel del factor A nos indica que son 3 y en el nivel del factor B de igual forma son 3 y en el número de réplicas 4. La fórmula total de los datos se compone de la siguiente forma. Factor A por factor B por el número de réplicas. Iré explicando un poco más de cómo están compuestas algunas fórmulas no tan extensas. Si necesitas un video aparte donde explique detalladamente, puedes dejármelo en los comentarios. Ahora en la columna de sumatoria irá tomando los datos de nuestra fila 1 y así sucesivamente. En la columna de promedio funciona de la misma forma. Toma el total de la fila 1 y sigue el mismo patrón. En la columna de sumatoria global, toma todos los datos que ingresamos en nuestra tabla y en el apartado de promedio global se hace exactamente lo mismo. Ahora nos pasamos a nuestra tercera tabla. Lo que hace básicamente es que suma la fila por secciones. Toma cada sección de la fila y se va sumando. Lo mismo hace con la segunda y repite el mismo patrón con la tercera. Ahora pasaremos a la tabla ANOVA. Esta viene siendo muy importante ya que al final compararemos los resultados con lo que nos dé el programa Minitab. Una vez lleno nuestros datos de arriba, esta tabla se llena automáticamente y solo revisaremos un poco de cómo está compuesta. Vemos que se divide en 8 columnas y 6 filas. En la primera columna nos indica cuáles son los números de cuadrados. Como primero tenemos al factor A, que se compone de la siguiente fórmula. Suma de cuadrados, seleccionamos la suma total de nuestros factores dividido en el nivel del factor B multiplicado por el número de réplicas restado por nuestra sumatoria global al cuadrado y dividido en el total de los datos. En el factor B de igual forma se suman los cuadrados y seleccionamos el total de la sumatoria de cada fila. En este caso son 3. Después se divide por el factor A y se multiplica por las réplicas y se le resta la sumatoria global al cuadrado y se divide por el número total de datos. En el factor AB se saca la suma de cuadrados y seleccionamos la suma de cada fila por secciones y se divide entre las réplicas y se le resta la sumatoria global al cuadrado. Se divide entre el número total de datos y se le resta el factor A y se le resta el factor B. En el error se le resta lo siguiente: el total menos el factor AB menos el factor B menos el factor A. Y en el total se saca la suma de cuadrados y seleccionamos todos nuestros datos que colocamos al inicio
menos la sumatoria global al cuadrado entre el número total de datos. Ahora nos pasamos a los grados de libertad. En la fila del factor A, al nivel del factor se le resta 1. En el factor B se le resta 1 de igual forma. Y en la fila AB se multiplica por estas dos. En la fila de error se multiplican lo siguiente: A por B por el número de réplicas, y en el total se le resta 1 al total de los datos. Estas son las fórmulas más importantes que darán forma a nuestro resultado. Como podemos observar que la hipótesis se rechaza en los tres casos, como nos indica en nuestra primera pregunta, si nuestra salida máxima de voltaje de una batería está influenciada por el material, la temperatura o por la combinación de ambas. Como en nuestro caso se rechazan, podemos concluir que son datos diferentes, es decir, que siempre existe diferencia entre el tipo de voltaje que nos da la batería, la temperatura o en la combinación de ambas. Ahora pasaremos al programa de Minitab para comprobar si los datos que estamos deduciendo son correctos. Ahora que estamos en el programa de Minitab, vamos a proceder a realizar lo siguiente. Nos dirigimos a Estadísticas, nos vamos a DOE y se nos desplegará una segunda ventana. Le damos en Factorial y se nos desplegará una tercera ventana. Y damos clic en Crear diseño factorial. En tipo de diseño seleccionamos la opción Diseño factorial completo general. En número de factores lo dejamos en 2. Ahora nos vamos a diseño y aquí modificamos el nombre. En el factor A ponemos material y en el factor B temperatura. En los niveles 3 en ambos y en el número de réplicas colocamos 4 y damos en aceptar. Ahora nos vamos a factores y aquí modificamos si el tipo de factor que vamos a utilizar es numérico o de texto. En este caso ambos son numéricos y lo dejamos tal cual está. Nos vamos a opciones y es muy importante quitar la opción de aleatorizar, ya que no queremos que nuestros datos estén revueltos. Y damos en aceptar. Ahora damos en aceptar. Ahora nos da este diseño factorial en el cual tenemos que registrar nuestros datos del ejercicio. Creamos una nueva columna llamada respuestas y ahora vamos colocando nuestros datos ordenados de la siguiente forma: material 1 y temperatura 1, material 1 y temperatura 2, material 1 y temperatura 3, y seguimos el mismo patrón. Voy a acelerar el video para no hacerlo muy tardado. Una vez ya ingresado todos nuestros datos, ingresamos nuevamente a Estadísticas, DOE, Factorial, y como pueden ver se nos desplegarán nuevas opciones que podemos utilizar. En nuestro caso solo usaremos la opción de Diseño factorial y en Respuestas colocamos la columna que acabamos de agregar llamado Respuesta y dejamos tal cual como está y damos en Aceptar. Esperemos a que se nos cargue el programa. Se nos desplegará una nueva ventana llamada Regresión factorial. Ahora analizaremos el análisis de varianza, en el cual veremos si nuestros resultados dados por Excel coinciden con las respuestas de Minitab. Aquí podemos ver que el material, temperatura y el material por temperatura son 0, y es exactamente lo mismo a lo que nos dio en nuestra tabla de ANOVA Excel, definiendo que en todos los casos se rechazan. Para concluir con este video, podemos afirmar que las tres hipótesis se rechazan, es decir, que tanto el tipo de material como la temperatura, así como la interacción entre ambos factores, influyen significativamente en la salida máxima del voltaje. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en un próximo tutorial.